Vamos a entrevistar bueno, a Gloria Álvarez, que es politóloga, escribe un montón de libros, conductora también, una gran influencer a nivel internacional y bueno, y una gran referente también en las ideas de la libertad. Así que para nosotros, que la admiramos un montón, es un verdadero placer poder tenerla acá nuevamente y bueno, Dulcy, con las primeras palabras. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotras y nos gustaría hablar del feminismo, porque sabemos que escribís mucho sobre el tema y que escribiste libros sobre cómo hablar con un socialista y cómo hablar con un conservador. Así que me gustaría que nos cuentes cuál es la diferencia entre el feminismo socialista, que probablemente sea lo que la mayoría relacionamos más con el feminismo, y un feminismo liberal o conservador. Bueno, chicas, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué mejor que hablar de libertad entre mujeres a las que durante tantos siglos nos hizo falta la libertad. El feminismo, que es todo un movimiento que arranca en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empezó con liberalismo, porque las mujeres que primero fueron feministas fueron liberales. Esto lo explica de manera genial María Blanco en su excelente libro Afrodita desenmascarada, que creo que todas las mujeres que estamos dentro del mundo liberal y libertario deberíamos de leer para entender de dónde venimos y cuál fue ese feminismo primario. Mujeres que no andaban pidiendo subsidios, mujeres que no estaban pidiendo que papá Estado, fíjate lo absurdo, ¿no? Las feministas que están en contra del patriarcado, pero luego es papá Estado, subsídiame, págame los abortos, dame una manutención, manténme. O sea, al final es como que están buscando un sugar daddy en el Estado, que es completamente absurdo. O sea, tú no puedes pedir la autonomía y el empoderamiento de la mujer manteniendo la esclava de burócratas, que la mayoría son hombres también, para empezar, y burócratas que nunca están por el interés del otro, sino por su propio interés dentro de la política, lo cual no tiene nada de malo, pero si tú estás por tu propio interés, vete a hacer empresa, gánate tus propios recursos y quédate con tu propia plata, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que el feminismo empezó siendo liberal. Como muchas otras cosas, fue secuestrado por el marxismo, ¿sí? Y ya en los años 60 y 70, cuando los conservadores, que han sido los enemigos naturales del liberalismo, antes de que hubiera Carlos Marx, antes de que hubiera socialismo, entendamos que los que defendían la libertad eran personas que se oponían a lo que tradicionalmente existía en el mundo: feudalismo, mercantilismo estatal, unión entre iglesia y Estado, esclavitud, mujeres que no podían tener propiedad privada, no podían ir a la escuela, no podían ir a la universidad, no podían abrir una cuenta de banco sin el permiso del padre o del marido que fueran con ellas al banco en los años 70 en España, ¿ok? O sea, imagínense si así estaba España, cómo estaba el resto de América Latina, ¿no? Entonces, entender que los liberales fueron ese grupo siempre minoritario, siempre apestado, siempre rechazado, que se oponían a esas lógicas tradicionalistas de la economía tiene que estar controlada por el rey, por el señor feudal. Él nos tiene que decir cómo es la cosa. Y así fue como se manejaron todos los colonialismos del mundo, ¿no? Cuando te dicen, ay, es que el capitalismo, ¿cuál capitalismo? Si ahí lo que había eran imperios diciendo dónde, cuándo y cómo se gasta la plata y todo para mí en impuestos, ¿no? Entonces, dentro de este mundo tradicionalista surge el feminismo. Y en un principio, un feminismo súper liberal, que lo que estaba pidiendo es que dejaran a las mujeres ir a estudiar, ir a trabajar, decidir con quién se casaban, tener acceso a la tecnología. Fíjense que en la conferencia objetivista que hace el Ayn Rand Institute, una de las grandes pensadoras del siglo XX, que no entiendo por qué las feministas no la reivindican más, es una mujer brillante y que tiene una filosofía súper basada en la autonomía de la mujer desde la apertura sexual, el empoderamiento económico, una cosa fantástica. Pero bueno, en la conferencia del Ayn Rand Institute el año pasado había una específica sobre las máquinas. Y entonces ahí aprendí que, claro, tradicionalmente las mujeres no se miraban como capaces de poder manipular máquinas, porque las máquinas eran cosas de hombres.
Y entonces, ¿cómo cambió esto? Pues cambió porque había un empresario de apellido Singer, que era cantante de ópera, o sea, le hacía honor a su apellido, y el tipo no era que fuera un gran revolucionario liberal que quería que las mujeres se emanciparan, no. El tipo lo que pasa es que invirtió en la patente de máquinas de coser, ¿ya? Pero coser durante toda la vida, no sé, yo creo que si Julio César hubiera tenido calcetines, se los cosía Cleopatra o la esclava de Cleopatra, ¿no? Coser siempre había sido una cosa de mujeres, ¿ya? Los hombres no cosían, a menos que fueran sastres, ¿no? Pero eso es distinto, no es lo mismo ser sastre que ser costurera. Y como coser era cosa de mujeres, pero esto era una máquina que era cosa de hombres, Singer tenía un problema. ¿Cómo iba a vender su producto? Y entonces, sin ser un héroe del feminismo o que le importara un pepino los derechos de las mujeres, se le ocurrió poner en sus tiendas, en las vitrinas, mujeres cosiendo. Y esa fue la primera vez que el mundo tuvo ese choque, ¿no? Esa disonancia cognitiva de una mujer sentada frente a una máquina. Y fue como, ¿cómo es posible, no? Y a partir de ahí, obviamente, mujeres empezando a manipular otro tipo de maquinaria hasta que cuando llegó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, años después, décadas después, ya era natural que las mujeres entraran a la fuerza laboral para cubrir los puestos de sus maridos, de sus hijos, de sus novios, etcétera. Entonces, cuando hay mercados, ¿sí? Cuando se permite la libertad, se van dando estas hermosas coincidencias, ¿no? Donde la mujer a raíz de dinámicas por intereses económicos, se fue empoderando. También el economista Hans Rosling, que ya falleció, tiene una charla TED espectacular donde él sale con una lavadora de ropa. Entonces dice, este aparato ha hecho más por los derechos de la mujer que cualquier religión y que cualquier ONG. ¿Por qué? Porque las mujeres se la pasaban antes hasta días lavando ropa, yendo a traer agua al río, etcétera, etcétera. Dale. Entonces, con las máquinas, con la máquina de lavar ropa, la mujer tuvo muchísimo tiempo a su disposición, un tiempo que podía usar para leer, para jugar con los hijos, para aprender otro oficio, para ganar dinero de otra forma, ¿no? Y ni hablar de la pastilla anticonceptiva, de todos los hallazgos que se empezaron a dar sobre biología, sobre cómo funcionaba el cuerpo de la mujer, la menstruación, en qué días somos fértiles, en qué días no somos fértiles, todas estas cosas que durante siglos eran completamente desconocidas. Recordemos que personas que querían estudiar medicina se tenían que robar cadáveres porque estaba prohibido y era entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces, entender de dónde venimos, entender cómo ese feminismo traía esa lógica de queremos ser iguales para que nos dejen en paz, nos dejen trabajar, nos dejen emprender, nos dejen viajar. No venía amarrado con papá Estado, por favor, págamelo todo. ¿Sabes? Que es la nueva consigna del feminismo. Es como que necesito de tu permiso. Le siguen pidiendo permiso a los hombres para existir. Y en mi experiencia, ni el poder ni la libertad se piden, se toman. ¿Sí? Como decía Ayn Rand, la cuestión no es quién va a impedírmelo, sino quién va a pararme. ¿Ya? No es quién va a dejarme, quién me va a dar el permiso, sino quién va a poder detenerme cuando yo quiero ir a por algo. Y el discurso feminista, desgraciadamente, se empezó a manchar de marxismo y lo que hicieron en los años 60 fue esa lógica de explotadores capitalistas versus proletarios. El feminismo lo traslapó a explotadores hombres y proletarias mujeres, le quitó la parte de económica al respecto y puso todos los hombres son explotadores, todas las mujeres son explotadas. Y al igual que toda lógica marxista, invitando a una lucha de géneros, ¿ya? En vez de lucha de clases, donde todos los de este lado son malos, todos los de este lado son buenos y ahora nos vamos a confrontar en violencia. Y si te vas a confrontar en violencia, también no hace sentido que le pidas permiso
a tu explotador para existir, ¿ya? Le pidas subsidios para existir, que es lo que yo no entiendo de las feministas marxistas, o sea, se quejan del patriarcado, pero quieren que papi Estado las mantenga en todo. ¿Qué pasa con eso? Que empieza a haber mujeres muy críticas de esa relación, como Camille Paglia. Camille Paglia ha hecho tratados fantásticos diciendo, señoras, déjense de cuentos, porque encima empiezan a culpar al mercado como explotador de la mujer. Y es como, no, el mercado es el mejor amigo que la mujer puede tener. Gracias al mercado ya no depende del marido, del sacerdote, ni del novio, ni de nadie, sino que ella autónomamente puede definirse y ahora sí, sus relaciones con los hombres no son en base a esto, sino en base a conexiones afectivas. Porque no pudo haber romance en este mundo. Y de esto hace un análisis genial Nathaniel Branden en La psicología del amor romántico. Nunca hubo romance en el mundo porque las mujeres no eran iguales a los hombres. Y el romance solo se puede dar entre dos individuos que se ven como iguales, que tienen los mismos derechos. Antes de eso, los matrimonios eran vistos como por conveniencia, o sea, tú te casabas porque ibas a heredar tierras y tenías a tu amante que te satisfacía tus relaciones afectivas, los hombres y las mujeres. Luego eso cambió y entramos a la era victoriana de las novelas románticas donde el amor imposible nunca se logra, ¿ya? Y siempre estás sufriendo porque nunca lo logras establecer. El amor verdadero es el imposible. El tipo se fue a la guerra y se murió, o te dejó por otra, o por algo. El amor era sufrir y estar frustrada, ¿no? Y te quedabas con el marido al que obviamente se sobreentendía que no querías. El verdadero romance se empieza a dar en el siglo XX, cuando la mujer empieza a adquirir igualdad de derechos y entonces ahora al hombre le toca cortejar, le toca portarse bien, le toca demostrar que es íntegro, que es consistente entre lo que dice y lo que hace. Ahora la mujer hasta puede ir a denunciar si un hombre la pega. Eso no pasaba antes. Antes era de por dado, que si era tu esposa, era tu propiedad y tú la podías maltratar. Entonces, entendamos que el mercado liberó a las mujeres de esa opresión. Y que las feministas marxistas, al culpar al mercado de todas sus desgracias, no solo se están metiendo un tiro en el pie, porque se están enemistando con su mejor amigo y con el que más ha hecho por ellas, sino que además están ignorando a las instituciones que realmente las han oprimido a lo largo de la historia, que han sido mayoritariamente las religiones y las instituciones estatales. No hay de otra. O sea, y si voy a culpar a este y esto solo lo voy a ignorar, no estás haciendo un trabajo consistente. Y esa es la razón por la cual el feminismo hoy en día es apestado por tanta gente. Porque como ustedes dicen, es sinónimo de marxismo, es sinónimo de odiemos a todos los hombres. Que con esto cierro esta pregunta. Machismo se escribe con M de mamá. La lógica de dividir todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas no es correcta, porque hay muchas mujeres que fomentan la explotación y la humillación a otras mujeres, empezando por las propias mujeres en su casa, ¿ok? En Guatemala, por ejemplo, hay familias que cuando parten un pollo se dice la pechuga, ¿verdad? Que tiene más carne, para el nene. La alita y la patita para la nena, porque la nena, obvio, tiene que comer menos, lo cual tampoco hace lógica biológica, porque si nosotras somos las que nos embarazamos, deberían de ir más nutrientes para nosotros, pero bueno. Y es, nena, levántele el plato al nene, nena, vaya a hacerle la cama al hermano, y eso viene de la mujer, y la mujer que le dice a la hija, sí, mijita, te está poniendo los cuernos, te está haciendo infiel, te está quemando el rancho, la jerga que queramos usar para decir que un hombre anda con otra, y la propia mamá le dice, pero como tiene plata, usted se va a callar la boca y se va a quedar ahí, ¿sí? Y usted aguanta, y si no quiere que le peguen, entonces pórtese bien. Y eso muchas veces viene de las propias mujeres. Entonces, esta lógica marxista de todos los hombres son malos,
todas las mujeres son buenas, tampoco va a solucionar la situación porque está dejando fuera a muchas mujeres que son perpetuadoras de lo que nos pasa a las mujeres. Y también injustamente está arruinándole la vida a muchos hombres que son excelentes padres de familia, ante mamás que son drogadictas, que son alcohólicas, que nunca están para los hijos y que ellos quieren la patria potestad de sus niños, pero las leyes de femicidio deciden que ya de entrada él es el malo. Entonces, solo son lógicas que no nos van a ayudar a resolver los verdaderos problemas. Y mientras tanto, mucha gente enojada con el tema marxista, molestos, que se alejan. Y al alejarse, están abandonando a las verdaderas víctimas. Bueno, y volviendo al ejemplo de Singer y de lavarropas que me parecieron muy interesantes, ¿cómo crees que podemos usar a la libertad de mercado para seguir resolviendo los problemas que todavía tenemos las mujeres? Mira, yo creo que lo maravilloso del mercado es que en el orden espontáneo las posibilidades son infinitas. Hoy por hoy toda la tecnología con la que contamos hace 3 décadas era, o sea, impensable. Yo cuando nací en los 80s, nunca me hubiera imaginado cuando le estaba metiendo un lapicero al cassette para darle la vuelta a la cinta, que yo iba a tener la posibilidad de, a través de una pantalla, conectarme con gente en todas partes del mundo. O sea, era como, ¿qué? Y la mayor, digamos, la mayor cantidad de innovación que ha ocurrido en las últimas 3 décadas, que nos ha venido a revolucionar la vida, que durante siglos no tuvimos. Johann Norbert tiene un escrito en el Manual Liberal de Antonella Martí donde nos habla de, imaginémonos ser una niña de 11 años hace 200 años. Probablemente te levantaste a las 4 de la mañana, tuviste que caminar 3 horas, fuiste a traer una cubeta llena de agua, llegaste a la casa, herviste el agua, ahora saliste, le fuiste a sacar los huevos a la gallina, le fuiste a, o sea, la vida era otra cosa. Y era súper difícil. Entonces es muy difícil hoy imaginar que estamos en un momento de internet, naves espaciales, toda la medicina posible del mundo. No sé, o sea, si el mercado sigue avanzando, yo creo que va a llegar el momento hasta donde la mujer ya se va a poder emancipar de ese rol de vaca para parir que le tiene impuesta la sociedad. O sea, imaginemos que llegue el punto donde una mujer se embaraza y no quiere pasar por el proceso del embarazo o no quiere ser mamá y ese embrión se puede sacar y se puede gestar en una incubadora artificial. Y entonces ya no hay tales de que a esa mujer le pongan la letra escarlata de asesina, abortera o esto o el otro y van a poder hacer fila todos los que quieren adoptar a ese niño, ¿no? El mercado puede seguir avanzando hasta momentos donde, por ejemplo, la prostitución, que usualmente ha sido un tema de hombres, ¿no? De proxenetas, pero si la prostitución se despenaliza en un mercado libre, las propias mujeres pueden ser CEOs de empresas que se vuelvan tan exitosas como Tesla, Apple, Walmart, sobre la prostitución, donde todo esté altamente documentado, donde haya aplicaciones donde ellas puedan, digamos, estar siempre chequeando su seguridad, donde la propia mujer sea dueña hasta de esos mercados controversiales. Yo, por ejemplo, tengo la idea de que ahora que se está dando tanto descubrimiento en cuestiones de plantas medicinales, ¿no? O sea, se está descubriendo que en el mundo occidental las grandes farmacéuticas, que son lobbies, que no les gusta competir en la libertad del mercado, sino que les gusta estar pagando políticos y han hecho cosas horribles para la salud pública mundial, como el fentanil, que salió de laboratorios farmacéuticos y que hay una gran crisis en Estados Unidos y en Europa por la adicción y la muerte que este tipo de sustancias genera. No digamos el Xanax, el Prozac, el Adderall. Se calcula que 1 de cada 4 estadounidenses es dependiente de uno de estos farmacéuticos que no atacan la enfermedad de raíz. O sea, no van a curar tus trastornos alimenticios, ni tu depresión, ni tus intentos suicidas, ni van a ir al fondo de tus traumas infantiles, sino que solo te anestesian y te sedan. Y a la vez estamos descubriendo, gracias a que se están levantando las
las grandes imposiciones que se le pusieron a muchas sustancias por el miedo a que la gente empezara a pensar por sí misma, que por ejemplo la Universidad de Johns Hopkins con el Instituto MAPS están haciendo análisis sobre la psilocibina, el MDMA, y que a través de terapias controladas, las personas están pudiendo sanar adicciones, traumas por abuso, estrés postraumático, etcétera. Entonces, Guatemala, que es una gran refrigeradora para el mundo, porque en nuestro país se da de todo y se da muy bien, o sea, no necesitamos ni fertilizantes casi para que las cosas se den. Yo me puse a pensar, si estas sustancias se despenalizaran en Guatemala y las mujeres indígenas, que ya traen un gran conocimiento chamánico y maya ancestral, pudieran ser entrenadas para volverse facilitadoras de este tipo de terapias, tú tenés ahí un nicho de mercado que puede sacar a miles, a cientos de miles de mujeres de la pobreza y volvés a Guatemala un hub a nivel mundial del tratamiento de todos estos males y padecimientos de una forma muy efectiva, ¿cierto? Pero para eso tenés que trabajar con toda la ignorancia que hay al respecto. Pero te pongo nada más estos ejemplos de, por ejemplo, incubadoras tecnológicas, de super mega empresas de la prostitución controladas por mujeres o de mujeres indígenas dando terapias con plantas medicinales, saliendo de la pobreza. 3 ejemplos de los miles de muchos que pueden ser cuando hay orden espontáneo y cuando el mercado funciona en libertad. O sea, ahí sí que no hay límites, ¿verdad? Los únicos límites, por supuesto, siempre son el respeto al derecho ajeno, ¿verdad? Porque entender también que permitir la libertad de las cosas no significa que todo el mundo va a querer incurrir en esos mercados, y eso está perfecto, no hay ningún problema. ¿Y cómo hacemos llegar estas ideas a más mujeres? ¿Cómo logramos atraer mujeres hacia las ideas de la libertad? Pues yo creo que hay que estar donde las mujeres están. ¿Y dónde están las mujeres? Mira, es difícil porque estas ideas, lo hablaba con María Martí y con Agustina Vergara en el programa que estamos teniendo de Chequeando Premisas, ¿no? O sea, la mujer es tradicional, quiere casarse, quiere pertenecer y prefiere silenciarse para poder pertenecer. Y entonces estas ideas son un poco revolucionarias, sí. ¿Son para todas? No. Pero por lo menos tener la opción. Y yo empezaría, de hecho, con las mujeres marxistas, porque las marxistas, como ya andan enseñando las tetas enfrente de la iglesia, ya andan tirándose pintura encima, como que ya la vergüenza de choquear a la sociedad, digamos, ya la superaron. Lo que pasa es que tal vez antes de que llegara Ayn Rand o María Blanco o Antonella Martí a sus vidas, o Johann Norberg, pues llegó Carlos Marx, porque está más disponible. Y por eso defienden el único feminismo que conocen, porque creen que eso es ser rebelde y eso es ser cool. Entonces, llegar a las que ya están ahí dando la cara y decirle, ¿sabías que hay otra opción? ¿Sabías que hay un feminismo que es liberal? Un feminismo que realmente se opone a los verdaderos opresores de la mujer, pero donde entendemos al mercado como un emancipador, porque nos permite a todas ser dueñas de nuestras vidas. Creo que ahí se puede dar un diálogo interesante. Y eso implica pararse en las marchas del 8M, ir a hablar con las mujeres, ir a los lugares donde ellas están y los salones de belleza, los supermercados. ¿Por dónde se mueven las mujeres? Por los parques, a través también de entender que muchas mujeres no quieren que sus hijas crezcan como ellas crecieron. O sea, muchas de las cosas que yo hoy sé, si mi mamá las hubiera sabido en su época, quizás ella hubiera más rápido podido superar ciertas cosas en su vida. Y creo que eso también tenemos que ser muy empáticas al respecto. Somos la primera generación donde ir al psicólogo no es de locos y donde tenemos herramientas de inteligencia emocional que nunca antes en la historia de la humanidad eran avaladas. Entonces aquí no se trata de ir por la vida con un aura de superioridad, de decir yo sí sé más porque tú, abuelita, siempre aguantaste a mi abuelo el mujeriego. No.
porque entendamos que aún hoy en el siglo XXI, con todo lo que tenemos, hay muchas mujeres que por decisión propia están decidiendo ser explotadas, ser abusadas y ser denigradas. Y otra cosa que hay que también entender es que no necesitamos que todas se liberen para nosotras ser libres, ¿ya? O sea, Hipatia de Alejandría o Frida Kahlo, aunque era comunista, pero era súper libre en su manera de ser. No sé, Marilyn Monroe, que era una gran intelectual ahí donde se la ven, Amelia Earhart, cualquier mujer, Margaret Thatcher, Ayn Rand, que ustedes piensen que fueron a tomar el poder, no fue como que dijeron, ay no, pero yo me tengo que esperar hasta la última que se quite la burka para yo ser libre. No, las mujeres libres siempre hemos sido minorías. Y hasta ahorita, en este momento histórico, es que estamos empezando a ser mayorías. Entonces, para hacer cambios no necesitamos que todas se convenzan. La mejor manera de inspirar a otras es demostrándoles que en la libertad no hay infelicidad, no te quedas sola, tal vez no vas a tener la vida tradicional, pero vas encontrando otras personas que piensan como tú. Porque si tú les vendes estas ideas a mujeres que están así, pero espérame un momentito, o sea, yo voy con este discurso el domingo a la casa de mi suegra y me van a meter una patada. O sea, ese miedo es genuino y cada quien va a su tiempo, ¿ya? Y las dinámicas de cada persona son muy diferentes. En mi experiencia personal, educando mujeres indígenas, por ejemplo, que no han tenido acceso a la educación, cuando yo les llego a hablar de educación sexual, de evolución, de biología, de nutrición infantil, lo agradecen muchísimo. Y no necesito derribarles muchos de los mitos que tienen en la cabeza para que conectemos en un ámbito que para ellas es importante. Entonces, creo que también es importante saber vender la libertad. Creo que es bien importante entender que tenemos que saber vender la libertad en función de quién puede ser nuestro potencial compradora. Porque a veces a nosotros nos gusta vender la libertad de porque lo que a mí me funciona. Y es como un champú o como cualquier producto, ¿no? Tú un champú, si se lo vendes a una que es morocha o a una que tiene el pelo liso o a una que casi no tiene pelo o a una que tiene mucho, no es el mismo producto, pero se lo vendes de manera diferente. Lo mismo la libertad. No es lo mismo vendérsela a una mamá soltera que a una indígena analfabeta, que a una señora de alta sociedad, que a una chica marxista rebelde, que a una lesbiana. O sea, aprender a entender cómo vender la libertad respecto de quién es tu potencial comprador. Porque si no, tú vas a decir tu speech, pero no necesariamente va a convencer a la otra persona, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, estamos preguntándoles a todas qué libros recomiendan para entender más sobre el feminismo liberal y sobre mujeres libres en general. Bueno, les recomiendo todos los libros de Camille Paglia, el que más les guste, porque al final yo creo que uno tiene que leer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, buscar entre lo que hay, qué es lo que resuena contigo. Camille Paglia es muy buena, Ayn Rand, La virtud del egoísmo es excelente, El manifiesto romántico para todas aquellas que les encanta el arte y entender cómo el arte es una gran expresión de la libertad que queremos ver en el mundo. Filosofía, ¿quién la necesita? También es otro gran título de Rand. Afrodita desenmascarada de María Blanco, El manual liberal de Antonella Martí, sobre todo los capítulos de Irune Ariño que hablan sobre la familia liberal y cómo se constituye, digamos, la familia liberal, creo que son bien interesantes. María Martí también ha hecho súper buenos artículos sobre el mercado libre, como el mejor amigo de la mujer. Eso creo que es fantástico. Deirdre McCloskey Deirdre McCloskey escribió un libro con Jeffrey Tucker que se llama Right Wing Collectivism, colectivismo de la derecha, y habla de los orígenes del feminismo en Estados Unidos y cómo es interesante porque las mujeres feministas liberales de principios de siglo eran atacadas por las conservadoras, no solo por las socialistas, porque ellas querían más horas laborales
para poder trabajar, que no hubiera límites a las horas que las mujeres podían trabajar. Entonces las mujeres conservadoras salían a decir, no, estas están locas, porque si la mujer trabaja más, no va a tener tiempo para la familia y eso no lo podemos permitir. Y está bien, o sea, son debates que hay que tener. Cada mujer, ella solita, tiene que resolver cómo ahora que tiene todas estas libertades que nunca antes ha tenido, cómo va a querer ella vivir su vida. Esa es la magia de la libertad, o sea, que para la fórmula que a cada una le funciona va a ser distinta. Yo personalmente he cargado con muchas de las responsabilidades de mi familia, de mi papá, de mi hermano, de mis abuelos. Me toca ver qué hacer con mis mascotas cada vez que me voy de viaje, me toca analizar si quiero una familia, cómo la voy a querer, si voy a querer adoptar, o sea, nos toca como mujeres libres tomar esas decisiones. Claro, es más fácil solo seguir el script. Y el script socialista es bien fácil, es revélate de todo y el Estado te resuelve. Y el script conservador es no le muevas. Si durante siglos la cosa ha sido así, que siga siendo así. Y es más cómodo cuando tienes un guión que alguien más ya te escribió, ¿cierto? La libertad, en cambio, es de, bueno, yo tengo que decidir, tengo que ver, y yo encuentro eso maravilloso, porque las otras dos son opciones donde quizá un día te levantas y dices, ¿y esta vida la decidí yo o me la decidieron? La decidió mi abuela por mí, la decidió mi novio por mí, la decidió quién la decidió por mí, ¿no? Y eso también termina pasando, o sea, mucha gente que se termina divorciando, abandonando a los hijos, muchas cosas, ¿no? Que pasan, pero lo bueno de la libertad es que en la libertad cabemos todas. La libertad no tiene un guión. En la libertad caben desde las monjas hasta las prostitutas y todo lo que hay en medio, porque al final es que cada una resuelve. Y obviamente sin libertad económica no hay libertad, porque si tú no tienes, primero, fondos propios tuyos, ¿ya? Si tú no tienes dinero, eres presa del primer abusador que se te ponga enfrente, que puede venir en la forma de un proxeneta, de un papá, de un marido, de un novio. Entonces tú necesitas tu independencia financiera y económica para no caer en lazos de abusos. Y les voy a poner un ejemplo bien, porque a veces los ejemplos ilustran mejor que estar hablando de algo. En Guatemala había un chico, ahora pues casi señor de mi edad, que estudió en la Marroquín, pero salió de la Marroquín, que es una universidad libertaria por excelencia, a los que no la conocen, y para que lo sepan, no todo el mundo que se graduó de la Marroquín se vuelve libertario, eso no es así. Y él entonces fundó un periódico que se llamaba Nómada y era financiado por Soros. Entonces empezaron a organizar eventos de feminismo, feminismo marxista obviamente, en diferentes partes de Latinoamérica, en Bogotá, en Brasil, en varias ciudades, y en estos congresos él aprovechaba para abusar chicas con temas de masajes tántricos y cosas así. Entonces son seminarios del empoderamiento de la mujer donde ahora estamos descubriendo a los Jeffrey Epstein que con toda la cantaleta de mujer, tú empodérate y tal, utilizan estas plataformas para abusar mujeres. Bueno, cuando el escándalo se destapó en Guatemala, resulta que una de las tácticas de él era que si iban a una cena después del evento y se iban a un bar después de la cena con todos los del grupo, que es típico que pase en estos seminarios internacionales, ¿no? O sea, gente de entre 20 y 30 años que se quieren ir a conocer mejor y a parrandear y etcétera. Y las chicas, por ser de Guatemala, no tenían un plan de celular con internet que les funcionara en Brasil o en Colombia, etcétera, ¿no? Porque obviamente es más caro tener ese tipo de planes. Entonces él les decía, no te preocupes, vente conmigo al hotel y cuando lleguemos a mi hotel, porque era como que ellas siempre se quedaban en otro hotel, ¿no? Cuando lleguemos a mi hotel, con el wifi del lobby, tú te pides tu Uber y te vas para tu hotel. Sí, decían, entonces se suben al carro con él, ¿no? Entonces ya cuando llegaban al hotel era como, mira, y no quieres subir por un masaje tántrico, es un masaje que te libera, que te sana, que no sé cuánto, y con la cantaleta del masaje tántrico, bueno, pues hubo como 15 denuncias de abuso. Cuando yo me enteré de esa historia, saqué un tuit diciendo, niñas, mujeres,
defiendan el mercado libre. Porque si hay mercado libre, sus salarios son mayores, hasta el punto donde ustedes pueden tener un plan de celular con internet en cualquier país del mundo, donde ustedes se pueden pedir su Uber directo del bar a su propio hotel sin ser presas de un maldito abusador. Obviamente el tweet, o sea, me cayó palo por todas partes de cómo puedes estar una situación tan sensible. No, estoy dando la solución que es. Porque si la chica tiene plata y tiene un plan de celular donde ella solita se puede pedir su Uber, no termina presa de un abusador. ¿Ya? Entonces, les conviene defender el mercado libre porque son precios más baratos y acceso a mejores productos. Esa es la verdad. La que quiera vivir sometida va a vivir más sometida en economías que no son libres, donde encima es difícil, porque aunque ganes dinero, no van a ser los mejores salarios competitivos, ¿no? No por eso, no es una casualidad, es una causalidad que las mujeres son más libres en los países que son punteros en libertad económica y libertad humana. O sea, es que una va después de la otra. ¿Por qué crees que es importante defender nuestros derechos como individuos y no como parte de un colectivo? Porque somos únicos y porque no hay un colectivo que piense, los colectivos no piensan, pensamos los individuos, cada uno con nuestro cerebro. Y hay muchas mujeres, o sea, si yo es como, bueno, Gloria, es que tú, todas las que tienen vagina tienen que pensar igual. Pues no. Roxana Valdetti no me representa, Rigoberta Menchú no me representa, Camila Vallejo no me representa, Cristina Kirchner no me representa, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Hillary Clinton. Hay un montón de mujeres que no me representan. Hay mujeres que me representan artísticamente, no políticamente. Hay mujeres que me representan por sus hallazgos científicos y no por otros aspectos de su vida. Hay mujeres que me representan por la manera en que defienden a los animales, pero no me representan en sus estilos de moda, ¿ya? Y lo mismo va para los hombres. O sea, ay, es que mujeres al poder, ¿no? O sea, a mí no me importa quién esté al poder, lo que quiero es que tenga ideas liberales. Entonces es un absurdo venir y decir, es que como colectivo, no, somos individuos. Y como individuos puede haber distintos grupos que nos representan en diferentes cosas. Esto sí, pero como mientras más te vas haciendo una lista de lo que tú eres una minoría única e irrepetible, porque sí, yo soy mujer, pero soy mujer guatemalteca, yo soy mujer guatemalteca de papá cubano, yo soy mujer guatemalteca de papá cubano y mamá húngara guatemalteca, y entonces vivo en México, y soy heterosexual, y estoy a favor de las ideas libertarias. Entonces, ¿dónde encuentro un colectivo que represente todas las cosas que yo soy? No lo voy a encontrar. Y si lo encuentro, pobre de mí. Porque entonces quiere decir que me estoy pegando a personas que no tienen su propio pensamiento y su propia identidad, que es lo que buscan los colectivismos, que todo el mundo pierda su identidad y que solo digan amén a un estatuto de dogmas y de reglas a cómo es la cosa. La libertad, ¿no? La libertad ni siquiera te garantiza que vas a tomar las decisiones adecuadas, ¿ya? Eso también hay que entenderlo porque los colectivos venden utopías. Y entonces ellos te dicen, bueno, pero yo no quiero renunciar a mi utopía. Convénceme de que la libertad es más bonita que mi utopía. No te puedo convencer de eso, porque tu utopía está basada en la fantasía. La libertad está basada en lo pragmático, en cómo la vida funciona. La vida tiene aciertos, tiene errores, tiene muertes, tiene fracasos, tiene momentos duros. De eso se trata vivir. El que te cuente otra cosa es porque no ha vivido, ¿ya? Pero lo difícil de nosotros es que estamos compitiendo contra colectivos que defienden utopías y que no quieren renunciar a esas utopías. Y por lo tanto, no hay otra manera de pensar. O sea, no puedes pensar en colectivos, tienes que pensar en individuos. Bueno, no sé si Nati tiene una última pregunta y si no, déjanos un mensaje para terminar. ¿Sí? Sí. Paso
Entonces, Bueno, pasado al cierre entonces. Nati, ¿quieres hablar o paso al cierre? No, yo quería hacerte una pregunta, ¿cuáles son los principios liberales? Porque es algo que está bastante, uno no sabe quién es liberal, quién no es liberal. ¿Cuál podría ser el lineamiento para decirle, bueno, liberal es esto? Liberal es el respeto irrestricto de tu proyecto de vida, ¿ya? Del individuo que existe, que piensa, que siente, que está viviendo y que merece equivocarse y merece tener aciertos en libertad. Yo creo que el liberal eso es lo que defiende. Y para que eso pueda ocurrir, hay como que dos cosas fundamentales. Igualdad ante la ley, es decir, la ley tiene que tratar a todos por igual, ¿ya? No puede, por ejemplo, ya en el momento donde empresarios argentinos son tratados con más privilegios en Argentina que empresarios chilenos o empresarios bolivianos, solo porque naciste en este pedazo de territorio, entonces vos ya tenés más privilegios en ese territorio, ya no hay igualdad ante la ley. Y si te vas a Chile y pasa lo mismo, empresarios chilenos van a tener privilegios, concesiones por encima de empresarios bolivianos, brasileños, argentinos, ya no hay igualdad ante la ley. Entonces, lo difícil de entender del liberalismo es que tiene que haber igualdad ante la ley como base fundamental, cosa que no tenemos. Todos los países tratan de manera privilegiada a los que nacieron ahí, por encima de los que llegan ahí, ya de entrada. Y segundo, libertad económica. O sea, no solo es de que te traten igual, sino que tú puedas comerciar, viajar sin ninguna restricción, siempre que sean decisiones voluntarias. Entonces, si tú quieres saber si alguien es liberal, llévalo a esas dos bases filosóficas. Y si te empiezan a decir, no, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que los empresarios argentinos sí merecen privilegios y tenemos que ponerle fronteras a los productos de afuera. O hay gente a la que no hay que tratar igual ni hay que darle los mismos derechos, entonces no estás hablando con liberales. Porque los liberales por excelencia siempre se opusieron a las divisiones artificiales que fueron creadas en el mundo. El odiar al otro y el no cooperar con él, porque tiene una creencia distinta que la tuya, una patria distinta que la tuya, un género diferente al tuyo, unas preferencias distintas a las tuyas, ¿ya? Y entender que defender la libertad es incluso defender aquellas libertades de las cuales tú no harías uso, ¿ya? Yo, por ejemplo, defiendo la libertad de las drogas, no porque esté en mi interés ser comerciante de heroína, o porque me interese probar todas las drogas, sino porque entiendo que la libertad va a hacer que ese comercio en específico funcione mejor. Yo quiero que la prostitución esté despenalizada, no porque me interese incurrir en la prostitución ya cuando estoy casi que llegando a los 40, ¿me entendés? Ya ese tren ya se fue. Pero lo que sí veo es que si la prostitución sigue en la ilegalidad, va a haber más trata de blancas, va a haber más problemas. Entonces, ser liberal es también defender aquellas libertades de las cuales ni uno haría uso, por ese respeto al individuo y a que él tiene derecho a ser arquitecto de su propia vida. ¿Y cuál es el límite? Que todos tienen ese mismo derecho por igual. Y eso es donde los falsos liberales también cojean. Cuando los llevas a ese extremo y les preguntas, ¿tú sí estás de acuerdo que los 7,000 millones de seres humanos merecen ser libres y cada uno arquitecto de su destino, como mejor le acomode? O sea, si a mí una mujer voluntariamente me dice, yo quiero vivir bajo una burka, es mi decisión. Yo no le voy a quitar ese derecho, pero ella tampoco me va a quitar a mí mi libertad de expresarme sobre las niñas que en un momento de irracionalidad son sometidas en contra de su voluntad, porque ni siquiera tienen voluntad, a vivir bajo una burka. Ya, entonces ella puede vivir con su burka, yo puedo vivir expresándome de por qué me parece que eso está mal para la niñez, y todos en una libre competencia de ideas
que gane el mejor, o sea, o que influya el mejor. Eso creo que es la base de lo que es ser liberal. Que se dice fácil, pero no aplicarlo es lo jodido. Excelente. Sí, la verdad que me gustó mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotras. De nada, chicas, un gusto, me encantaron las preguntas. Me avisan cuando lo suban, yo también lo comparto, ¿va? Dale, No, por supuesto. muchísimas gracias, Gloria. Te admiro un montón, sos una genia y sos una referente para muchas mujeres liberales, así que para mí fue un placer estar acá. Muchas Gracias. gracias por tus palabras. Qué bonito terminar así la semana. Y ni bien tengamos en el video, lo vamos a mandar ahí en edición, te lo pasamos todos los links y creo que inclusive va a haber recortes para las redes sociales, así que, bueno, gracias. Buenísimo. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Un placer. Feliz Vos también, que tengas un buen fin de semana. Bye. Bueno, le voy a decir a Elsa que voy a comer. Bueno. Che, entonces finalizo y ya se graba automáticamente. A ver esto.